Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí un año más, un año que nos ha permitido, Señor, estar nuevamente conectadas con ustedes por este medio. Pues aquí está su amiga Silvia Márquez, escritora, conferencista internacional, por el favor de Dios. Aquí me tiene nuevamente con ese ánimo de seguir adelante, deseándoles todo lo mejor para este año. Si no se cumplió el año pasado, pues declaro que este año vienen cosas hermosas y hoy tenemos una invitada muy linda que verdaderamente nos va a traer ese mensaje para que ustedes vean que Dios cumple sus promesas. Yo no sé por qué sea lo que usted esté pasando, qué es lo que está necesitando, salud física, económica, familiar. Pero aquí ella, hoy, nuestra invitada, que es nuestra querida amiga, que la conocemos desde jovencita, nuestra querida amiga ya te ando cambiando el nombre. Sí, sí, ¿verdad? Cintia Velázquez. Ahora es Cintia. O no, ¿qué? A ver, déjame, me quise aprender el apellido porque realmente ella, pues Dios le ha permitido, ahorita les va a contar, no quería adelantarlo, pero así lo vamos a dejar mejor para dar la sorpresa, ¿verdad? Ella tiene algo que contarnos y ahorita ella nos va a decir exactamente el apellido, que para mí es un poco difícil, pero para ella ya está familiarizada. Pues Cintia, bienvenida a este programa Mujeres de Pie. Cintia es una chica de negocios, pero también es una mujer que Dios le ha permitido hacerse escritora, porque tiene mucho que contarnos y por eso, pues en este tiempo que tenemos no nos va a poder contar con detalle, pero ha sido un gran honor conocerte, Cintia, desde a ti y a toda tu familia. Saben que los amo mucho y verdaderamente, pues siéntete bienvenida a este programa Mujeres de Pie. Así es, Mujeres de Pie, preciosa señora Silvia Márquez. Para mí es un honor poder estar en este espacio, Mujeres de Pie. Quiero comentarle que estoy muy contenta y es una bendición muy grande para mi vida. Gracias, Cintia. Pues gracias. Qué bueno que, que pues haya ese reflejo, ¿verdad? De que unas a otras podamos ayudarnos, motivarnos, ¿verdad? Sobre todo motivarnos porque verdaderamente estoy compartir la charla, eh, tu luz propia, tu luz propia, porque verdaderamente uno brilla con luz propia, pero también permites que otras mujeres puedan sacar esa luz, que eso es de lo que yo he estado hablando, o sea, porque muchas veces, a veces nos reflejamos en otras personas, pero también Dios quiere que mostremos nuestro brillo y creo que pues tú lo has hecho muy bien, he visto tu trayectoria y verdaderamente impresionante. Bueno, querida Cinti, pues para los que no te conocen, tú eres de la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, pero platícanos, ¿ahí naciste o dónde naciste? Bueno, por cuestiones de trabajo de mis papás en aquella época, en el 87, mis papás Sí. radicaban en ese tiempo en Monterrey, Nuevo León. Entonces nací allá en Monterrey, Nuevo León. Ah, ok, Unos perfecto. meses después regreso a Matehuala porque de acá son mi familia, mis padres, y aquí me quedo a vivir en casa de mis abuelitos. Ok. Pero soy originaria de Monterrey, Nuevo León. Muy bien, ok, eres de acá, eres regia, mira, no sabía, pero qué bueno saberlo, ¿verdad? Y bueno, quisiera irme al punto, ¿verdad? Para que no se nos vaya el tiempo. Cuando tú eras niña, ¿qué era lo que tus sueños, tus anhelos, qué era a lo que tú jugabas cuando eras niña? Y realmente, ¿por qué? Bueno, cuando yo era niña, el anhelo más grande que tenía a lo mejor no era como ser médico o doctora, enfermera, maestra, o ir al espacio, se podría decir así. Mi Sí. anhelo más grande en ese momento que tenía era tener mi propia familia. Desde Oh, chiquita, una familia donde hubiese amor, unidad, respeto, eso lo anhelaba tanto y veía mucho las películas de princesas
Y siempre en mi mente yo pensaba que existía aquel hombre o príncipe que me iba a rescatar. Pero Sí, ya con el tiempo me di cuenta que realmente todos somos personas imperfectas y que no le puedo entregar mi felicidad o ponerla en manos de alguien, porque todos somos imperfectos, todos podemos fallar, pero me di cuenta de alguien que es Dios, que Él no nos falla, pero fue en el trayecto. en este, así es, entonces, qué lindo, porque me imagino que como tú estuviste un tiempo, digo que tus, naciste en Monterrey, pero me imagino que vivías con tus abuelos porque ¿por qué motivo? ¿Por qué no vivías con tus padres? Bueno, en ese tiempo mi papá tenía un trabajo pues bueno allá en Monterrey. Y por lo mismo que ganaba bien, hubo un tiempo donde varias veces lo quisieron asaltar. Ah, ok, Entonces mi mamá ya no quería vivir para allá, quería regresarse acá en Matehuala. sí, Entonces en la mudanza, cuando deciden mis papás mejor regresar por seguridad a Matehuala, pues me quedo con mis abuelitos una temporada en lo que es la mudanza. sí. Pero ya me crié con ellos, me quedé, pues sí, me acostumbré a ellos y pasaron 6 años viviendo ahí en casa de mis abuelos maternos. Materno, ok. Es por eso, mira, pues es interesante conocer porque realmente las circunstancias se dieron de esa manera, ¿verdad? Yo, Claro, de esa manera. yo muy parecido a lo tuyo porque yo me crié con mi abuela teniendo a mis padres ahí enseguida, imagínate. Pero de igual manera todos tenemos una razón, ¿verdad? A mí porque me consentían demasiado y ahí estaba metida con la abuelita, pero tú por una situación, ¿verdad? De familiar que los llevó a tener que, pues protegerse de esa manera y por eso te quedaste con tus abuelos. Y bueno, pues es que qué bonito es que vivir uno con los abuelitos porque Claro. nos tratan como padres, a veces no hicimos buen papel y ya cuando tienen los nietos les quiere dar todo lo que no le diste a los hijos, ¿verdad? Entonces, ahora entiendo eso y bueno, todavía no soy abuela, pero creo que voy a ser abuela consentidora igual como me consintieron a mí. Y qué bueno, Cinti, espero que ese sea tu caso. Y bueno, y qué bonito lo que tú soñabas, o sea, de tener una familia. Tal vez por esa situación inconscientemente uno se va llevando, ¿verdad? De que no pudieron estar por la cuestión de económica, por la cuestión del trabajo de tu papá, por la cuestión de seguridad, por lo que tú quieras, no pudieran estar juntos hasta que tú ya estabas más grandecita, como la historia de mi marido, ¿verdad? Que llegó a los 13 años con su mamá. Entonces, sí, realmente cada persona tenemos una historia y eso es importante para cómo nos desarrollamos, porque verdaderamente los primeros años de nuestra vida son los que van a impactar en nuestra vida cómo es lo que nosotros queremos hacer para nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, muy bien, Cindy, ya no te voy a quitar, ya no quiero platicar yo mucho porque estoy muy buena para hablar y tú eres mi invitada. Y Cindy, ¿te consideras una persona extrovertida o introvertida? O a lo mejor cuando eras niña eras diferente que cuando eras hoy. ¿Nos podrías contar? Por supuesto, cuando era niña, que fue cuando era en el kinder que tengo mis recuerdos, era Sí, una niña muy extrovertida, era la abanderada, siempre estaba en los bailables de festivales del Día del Maestro, de la mamá, del papá, y era muy buena para platicar. sí, Tenía muchas amiguitas, entonces era extrovertida, bastante extrovertida, pero poco a poco eso fue cambiando. Y en muchas temporadas de mi vida, a partir de los 6 años, empecé a ser introvertida, introvertida. Muy hasta el bien. grado de ser tartamuda. ¿En serio? Sí, Bueno, ahorita nos vas a contar en este otro punto eh, a raíz de qué fue lo que tú te llegaste a ser introvertida, que en el número 4 de la pregunta es que qué sucesos pasaron en tu vida donde tú pues te levantaste como mujer, como nosotros hablamos de las mujeres de pie o joven de pie o una persona que pasó por algo y por qué has permanecido de pie. bueno, como comenté ese ratito, pues yo me crié con mis abuelitos. Entonces en ese hogar había demasiado amor por parte de mi abuelito, me crió junto con una tía de las mayores. En ese hogar, pues tenía 7 tías. Mi abuelito siempre esperó tener el hombre,
pero no salieron Puras mujeres. mujeres. Pero yo fui muy bendecida porque tenía muchas tías que me cuidaban, entonces tuve mucho amor y protección y eso me hizo ser esa niña extrovertida, segura, con una felicidad que siempre tenía una sonrisa en mis fotos. Sí, Pero después de cierto tiempo, pasan los 6 años y pues mis papás me querían con ellos desde hace mucho tiempo, pero no querían quitarme de con mis abuelitos porque iba a causar un dolor fuerte. sí. Pero ya después de 6 años, mis padres toman la decisión de llevarme a vivir con ellos y cuando llego a mi nuevo hogar, sí fue un golpe muy fuerte para mí porque quien fue y me dejó a mi nuevo hogar fue mi tía. Mi tía, Ajá, la que me crió, que para mí era mi mamá, sí, ella tenía una moto en ese tiempo y siempre que me subía a la moto yo era la más feliz. sí, Entonces, me imagino. un día me dice, vamos a dar un paseo, Cintia. Yo, la más feliz, me subo a la moto y cuando llegamos fui a casa de mis papás. Estaba súper feliz porque ahí estaba mi hermanito. Nos llevamos más o menos un año y medio. Entonces ahí estaba mi hermanito con casi 5 años de edad y mi hermanita acababa de nacer, no tenía ni el año de edad. Entonces yo empecé a jugar con mi hermanito y de pronto escucho que la moto se va. Ay, qué duro. Y allá en la calle recuerdo mucho que había un ventanal porque ya no vivimos en esa casa y me asomé y mi tía se fue en la moto y pensé Ah, que me había dejado y fue algo muy fuerte para mí porque en ese momento no entendía las decisiones de los adultos. sí. Ay, Cintia, entonces te sentiste, entró como un trauma, un espíritu de abandono, de que te habían sacado de una casa y llevado a otra, y que realmente trae un dolor en tu corazón, trae un duelo, porque hablaba en la otra charla, en las charlas anteriores, que los cambios de casa o los cambios traen traumas. Entonces, ese trauma, me imagino que ahí fue donde entró lo de que te hiciste tímida, ya no sentiste esas paredes de seguridad que tenías con los abuelos, con las tías. Claro, sí fue un shock muy tremendo para mí, pero lo que más me impactó fue que en mi nuevo hogar carecíamos mucho del amor. Ok. Allá en casa de mis abuelos eran abrazos y son abrazos así como los sabemos dar, de corazón a corazón muy fuertes. Sí. Y en casa, en mi nuevo hogar, ahora los abrazos eran muy extraños, tal vez en algún cumpleaños, pero eran por encimita. Ok. Entonces, en esa época me empiezo a dar cuenta que en mi familia pues no se expresa mucho el amor, el cariño, Mm, el cómo estás, cómo te fue en la escuela y poco a poco eso me fue marcando. Además de que un familiar tenía un problema muy fuerte con el alcoholismo y ok. recibíamos un tipo de violencia, pero en mi caso fue mala psicológica. Yo creo que las palabras fueron las que más me marcaron y una de ellas fue el que no servía para nada. Ok. Y a pesar de que en la primaria y en la secundaria era la niña en la secundaria, por los 3 años que estuve en secundaria, era la niña de que estuve en el cuadro de honor. Casi siempre sacaba el 10 limpio. Y a Sí. pesar de que sacaba el 10 casi limpio, me sentía que no servía para nada. Y me di cuenta que hasta donde unas palabras pueden afectar nuestra vida, Mm. esa inseguridad viene muy fuerte, se arraiga muy fuerte en nuestro interior. Así Eso fue lo que es. a mí me pasó. Te afectó más que Claro. nada. Y qué tremendo, sí, porque vienes de un ambiente bonito, como dices tú, donde había mucho amor sincero, llegas a tu casa donde no se manifiesta de la misma manera y verdaderamente, aparte, ese impacto de palabras oeces que a veces también nos taladra nuestro corazón, ¿verdad? Definitivamente. Y bueno, y tú... pues me imagino que así te fuiste siendo una niña tímida, ¿verdad? Y cuéntanos qué más te sucedió en ese punto de tu vida, ya con la nueva vida con tus padres, que verdaderamente te transformaron o hicieron esa situación que pasaran más cosas, porque muchas veces uno se lo va llevando, ¿verdad? Y a veces ese dolor, ese trauma, ese resentimiento, esa falta de perdón, nos lo vamos llevando y a veces causan en nosotros emociones cosas en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Nos podrías contar un poquito acerca de eso? Claro, pues bueno, como había violencia intrafamiliar en la familia, fui guardando resentimiento.
especialmente esa persona que tenía un problema con el alcoholismo. Sí, Pero algo que recuerdo mucho es que siempre que llegaba de la escuela, llegaba a mi cuarto, me encerraba y duraba mucho tiempo llorando. Tenía una tristeza muy profunda, pero no entendía de dónde venía realmente esa tristeza. sí, Me diagnosticaron depresión, ansiedad, iba con el psicólogo y a oh, pesar de que fui tratada, no mejoraba. Y me acuerdo mucho que me empecé a ser introvertida, hasta tartamuda, ya no podía entablar una conversación con mis compañeritos de clase. Aunque sacaba buenas calificaciones, era una niña introvertida. Por sí, lo tanto, recibí por mucho tiempo bullying. ok, Entonces llegué en un momento donde no me sentía como en casa, en mi propia familia, y tampoco me sentía en casa o segura en la escuela. Y sí, eso fue lo que me afectó, que fui cargando como una maleta muy pesada de cosas que me estaban afectando en mi interior. Tristeza, ansiedad, falta de perdón y muchas cosas más. sí, cómo no. ¿Y eso que te causó, tuvo un impacto en tu vida, en tu salud? Aparte de que te hiciste tartamuda y de que no hablabas, de que eras tímida. Claro, pues el hecho de guardar tantas emociones, aparte de que tenía enfermo mi interior, Sí, empezó a enfermarse mi exterior, mi físico. ok, Eh, pasan los años, todo siguió igual, y en ese proceso atenté contra mi vida en 3 ocasiones, Dios porque era mío. tanto la tristeza que yo ya no quería estar aquí. Y ahí Mm, fue donde me preguntaba y donde me contesté que realmente el éxito o la felicidad no estaba a mi alcance. sí, Era de esas mujeres que pensaban, o jóvenes, que la felicidad solamente estaba para ciertas personas, pero mm, que había otras personas, como en mi caso, que la felicidad no llegaba. sí, Y todo eso que fui guardando y que no comprendía, muchos procesos, me enfermó hasta el grado que me diagnosticaron un tipo de cáncer, linfoma de Hodgkin, pero cuando me diagnosticaron el linfoma de Hodgkin, mis papás no me comentaron que tenía linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer. oh, Ellos me comentaron que iba a empezar tratamientos, pero yo no sabía qué tipo de tratamientos. ay, no te quisieron Y decir, no te quisieron no, no, decir. Definitivamente, era tan doloroso, ¿verdad? Como para decírtelo. Digo, como padres los entiendo, ¿verdad? Y claro, yo bueno, también. ¿y qué pasó? Empezaste con los tratamientos y ¿hasta cuándo te dijeron que estabas malita? Bueno, en esta temporada nosotros asistimos a una organización internacional Sí, y en ese tiempo mi mamá me invita a esta organización. Ella tenía varios meses de asistir y empezó a cambiar, empezó a salir de su depresión, ya nos demostraba más cariño. Un día llegó y nos dijo a mis hermanos y a mí que la perdonáramos por no ser la mamá que necesitábamos. ujú, Y pues yo realmente era un abrazo que esperaba durante muchos años y fue algo muy bonito. Y de ahí empezó una restauración familiar. qué ¿Cómo fue el bueno, proceso del linfoma? Empecé a ir a esta organización porque mi mamá me comentó que ahí iba a mejorar, que me iba a ayudar. Eh, en este proceso es cuando acepto a Cristo Jesús en mi vida, fuera de todo marco religioso, sí, como un amigo. Desconocía que Dios, que puedes sentir su presencia, que puedes hablar con Él como un amigo, que sí, Él te escucha, que está a las 24 horas. Y ya antes de enterarme por el proceso que estaba atravesando, fue un día que estaba en quimioterapia. Yo no sabía que era quimio, pero me ponía muy mal la quimioterapia. Y empecé a buscar en mi celular qué tipo de medicamentos me estaban poniendo. Y ahí descubrí que era un tipo de quimioterapia que se llama Viacop. Cintia, un paréntesis. ¿Qué edad tenías tú cuando pasó esto tan tremendo? Casi iba a cumplir los 18 años. Ok. Sí, por eso ya no estabas tan niña como para decir, o sea, uno busca, ¿verdad? Uno busca sus propias conclusiones y ahí te diste cuenta que verdaderamente estabas en peligro, o sea, que tu vida estaba en peligro, que tenías algo grave. Exactamente.
No lloré porque quise tranquilizarme por mis papás, porque se estaba dando una restauración muy bonita. Y a pesar de que estaba pasando por un proceso de cáncer, en mi interior estaba feliz porque estaba teniendo esa familia que mucho soñé durante muchas temporadas de mi vida. Mi papá estaba cambiando conmigo, mi papá me cuidaba en el hospital. Recuerdo mucho que la quimio me provocaba hasta 50 veces vomitaba y Dios. a veces puro ácido gástrico. Y mi papá ya estaba cuidándome para no ahogarme con mi propio vómito, de Sí, día y de noche junto con mi mamá. Y sí. esas muestras de cariño de mis papás me hicieron darme cuenta que también mis papás no recibieron cariño y que ellos no sabían cómo expresarlo. Pero ahora los pude comprender y se dio un perdón muy bonito. Y no solamente se dio un perdón con mis papás, sino que tuve que perdonarme por todo el daño que me hice, por atentar contra mi vida, porque antes quería morir, pero ahora que conocí de Dios y que empecé a conocer su paternidad, Sí. cuánto valgo como su hija y que la vida está llena de maravillas a pesar de las adversidades, que hay un propósito para nuestra vida. Ahora ya quería vivir y me arrepentí de haber atentado contra mi vida ahora que estaba en el hospital y le pedí perdón a Dios por el daño que me hice. Ok, y bueno, fíjate, verdaderamente volvemos a lo mismo, ¿verdad? A veces las enfermedades nos abren los ojos, ¿verdad? A ver, yo me imagino tus padres, cómo han de haber tratado Dios con ellos a través de verte en esa situación. Y a veces somos como el cordero, ¿verdad? Como Jesús, como su cordero, para que verdaderamente otros puedan pues ahora sí que tener ese cambio, ya me imagino tus padres, y ahora como dices tú, estando en esa condición, ahora decir, ahora sí quiero vivir y que fuiste libre, ¿verdad? Que Jesús te liberó a través de tener ese encuentro personal con Él. Qué lindo. Y ahora que querías vivir, ¿qué fue lo que sucedió? Cuéntanos. Bueno, fue un proceso muy difícil. Un día estaba en quimioterapia, me dio una recaída también de linfoma y en Sí, esa recaída de linfoma, un día me ponen un catéter, era algo nuevo para mí porque ya las venas estaban quemadas por las anteriores quimios. sí, El nuevo catéter era la segunda vez que me iban a poner quimioterapia. Recuerdo mucho que ese día no había habitaciones disponibles y no estaba todo lo que es la quimioterapia porque son varios tratamientos. Y si no están todos completos los tratamientos, no te la pueden iniciar. sí. Cuando le dicen a mis papás que sí hay una suite en el hospital, pero que no se va a cobrar más, que ahí me pueden poner la quimioterapia. Cuando entro a esa habitación, yo empecé a sentir que no tenía que ponerme la quimio, empecé a sentir como el espíritu de muerte ahí en esa habitación. Y yo le dije a mis papás, a mi mamá, y abrimos, me acuerdo mucho que las persianas para que entrara luz porque estaba muy oscuro. Y yo le dije a mamá, después llegó la quimio completa y le dije a mamá, me voy a hacer la quimioterapia, pero no quiero acostarme en esa cama. Yo sentía que no tenía que acostarme en esa cama. Pedí permiso para que me autorizaran llevarla en el sofá cama. ¿Por qué comento esto? Es algo que no he comentado, creo que aquí es la primera vez que lo comento, porque en ese tiempo pasó una desgracia. Se me quemó bueno, se me derramó la quimio y Oh, casi me cuesta la vida. Dios mío. Se me derramó la quimio y es como ácido y se me inflamó el Sí. pecho así súper grande Ay, Dios mío. y fue un dolor tremendo que los médicos no sabían qué hacer. En ese tiempo hicieron una reunión en el hospital para tomar una decisión. Los médicos hablan con mis papás y les comentan que si me hacían una cirugía para extraer ese medicamento me podía dar una bacteria y podía morir. Pero Sí. si me dejaban así, también, o sea, la quemadura podía afectar algún órgano y si llegaba a algún órgano como los pulmones, también podía morir. Entonces me dejaron así. Recuerdo mucho ese momento porque no sé de dónde saqué fuerzas, ya no estaban mis papás, no tenían la autorización para estar ahí conmigo. Oh, Agarré el portazuero, no sé si ujú. se llame así,
me fue al baño y me postré. Que ahí de rodillas yo le dije a Dios que yo quería vivir, que me diera una oportunidad de vida, porque quería casarme y tener hijos, era un anhelo muy grande de mi corazón. Después me regreso al sofá cama porque no estaba en la cama y recuerdo mucho que me quedé por un momento dormida, me quedé por un momento dormida en el sofá cama y alguien me despierta. Pero en ese momento que me quedé dormida en el sofá cama, soñé algo, no sé si fue una visión, pero soñé algo. Y lo que soñé era que abrí una puerta de madera muy grande y estaba caminando por un pasillo, eran como de nubes, pero alrededor había muchos ancianos con sus barbas blancas y túnicas blancas. Pero hubo un anciano que capturó mi atención, que estaba tocando un arpa como de oro. Y sigo caminando en el pasillo y donde topaba el pasillo estaba un anciano muy alto con túnicas blancas y tenía un libro muy grande, y él estaba buscando algo. Y me dio una instrucción que yo no me acuerdo qué instrucción me dio y regresé a abrir la puerta. Cuando cuando alguien me despierta y era un cirujano y me revisó con el estetoscopio, no recuerdo bien cómo se pronuncia, Sí, y me dijo, estetoscopio. y me dijo que todo iba a estar bien, que no me preocupara. Al otro día, los médicos van muy de madrugada para hacerme estudios, resonancias, para ver qué tanto había afectado el tratamiento. Y los médicos no se explican qué fue lo que pasó al revisar mis estudios. La quimioterapia no llegó a ningún órgano y solamente la quemadura fue por fuera, no por dentro. No se explican qué fue lo que pasó, pero yo sí sé qué fue lo que pasó. Le dije a mi hematólogo, es que alguien vino a visitarme, un cirujano, porque estaba vestido de cirujano, el médico, y me Sí, dijo que estaba bien. Y me dijo el hematólogo, es que nosotros no tenemos un registro de que haya venido un cirujano a revisarte, porque aquí las visitas están muy restringidas, solo tienen que pasar las personas autorizadas. Y yo creo en Dios. A partir de ese momento me di cuenta que Dios es real. así es, No tengo duda de ello. Y que Él está con nosotros a pesar de los procesos difíciles que podamos pasar o de las así es, adversidades. Y que a pesar de todo lo que estemos pasando, Él nos prepara para alcanzar nuestro propósito y misión de vida. así es. Qué tremendo, qué belleza. Yo siento que ahorita que dijiste que cuando llegaste y abriste la puerta y llegaste con ese anciano mayor, podríamos decir, ¿verdad? Y que estaba con el libro, yo, esa parte, como dices tú que no te acuerdas, pero yo creo, siento, sentí, ¿verdad? Que es que no te encontraron en el libro, ¿verdad? Cuando vas a San Pedro, ¿verdad? Que si estás anotado para entrar al cielo, ¿verdad? Y que te dijo, no, no es tu tiempo, regrésate. Y bueno, yo lo estoy acomodando. ¿Tú qué sientes? Que haya sido eso. Yo creo, sí, me desperté sí, segura de que no estaba mi nombre No todavía, que estaba tu nombre. no Es, era momento de morir. Siento que fue una lucha espiritual ujú, y que Dios me estaba hablando de que no me hiciera mi tratamiento en ese momento. Pero cuántas veces Dios nos habla de muchas maneras y no, y pues a lo mejor es que nos falta más crecimiento. Yo no entendía las señales. sí, claro, a todos nos pasa eso, Cinti, no nada más a ti, definitivamente, pero qué claro está que tú tienes el milagro, ¿verdad? O sea, ahí claramente que tú ya no deberías de estar en este mundo por las circunstancias que estabas pasando y esa cuestión de que casi te envenena tu cuerpo y no pasó nada. Y la presencia de un cirujano celestial, que es nuestro precioso Jesús, que vino precisamente a decirte que no tuvieras miedo, que todo iba a estar bien. Y realmente no lo estarías contando ahorita. Eso hace ¿cuántos años? Nos quedan creo que 10 minutos. Y si no hacemos una segunda parte, porque tu testimonio, 8 minutos, tu compartir sé que es muy, muy hermoso
y sé que por eso escribiste el libro, pero verdaderamente qué fuerte, ¿va? Qué grande, qué maravilloso milagro el que tuviste en tu vida. Y realmente me podrías decir, bueno, a lo mejor te interrumpí, pero me podrías decir quiénes te ayudaron a levantarte de esas caídas o de en este caso, pues ahorita ya dijimos que en este caso, pues Dios, Jesús, que estuvo ahí, ¿verdad? Sería la contestación. ¿O qué más me dirías tú? ¿Quiénes te ayudaron a levantarte en esas caídas o en esa situación? Principalmente fue Dios, Padre, Hijo, su Espíritu Santo, quien me dio la fortaleza para continuar en el proceso, Sí, y también mis papás, porque en ese tiempo, bueno, ellos me regalaron la restauración, Dios me regaló la restauración, el ver a mis papás, ese perdón en familia y también mi hermano, de verdad que mi hermano en ese tiempo yo no sabía, ya después escuché cuando él participó en un testimonio que le decía a Dios que si él me sanaba, él iba a servir, donde Dios lo pusiera. qué Y él lindo. sin buscar un puesto ni nada, y porque él no quería, recuerdo mucho que batallábamos mucho con él para que asistiera a las reuniones, Sí. pero lo eligen como coordinador nacional. Y sé que no fueron las personas, fue Dios. Dios le contestó su petición o Tu su, petición, siendo presidente nacional de jóvenes, ¿verdad? y Sí, él no se recuerdo, pero no imaginaba. sabía yo eso que él lo había prometido. Y Dios te Sí, agarra la palabra. Es que esos son pactos, Cindy. Son pactos que uno hace. Y te dice, a ver, es cierto, a ver, cúmpleme lo que me dijiste, ¿verdad? Y ahí está la responsabilidad para que se la dio para que él lo cumpliera. claro. Tremendo. ¿Y quién más? Entonces, tus padres, fueron los que te sacaron, primeramente Dios, Jesús, tus padres, tu hermano, ¿quién es? ¿Alguien más que en Mm, esos pu- momentos te haya ayudado? Pues creo que ellos pues muchas personas que estuvieron orando por mí. Recuerdo mucho que cuando pasaba por procesos, porque también se me hizo un coágulo que casi me cuesta la vida, hasta el punto de que los médicos ya se dieron por vencidos en mi caso, veía cómo tantas mujeres que yo no conocía se oraban en unidad, y de verdad que estoy tremendamente agradecida con ellas. Y una de ellas es usted. Muchas gracias porque estuvieron en ese proceso orando por mí, Claro gente que que yo no sí. conocía, pero que estaban orando por mí, y no solamente aquí en México, sino en otras partes, Sí, y ver que también Dios está ahí en medio de las oraciones. así Es es. algo muy importante. Es como que Dios te demuestra su amor, ¿verdad? Como dices tú, como Claro. hasta dónde llegaron las oraciones por mi vida y a lo mejor gente que ni te conocía, pero que Dios la ponía ahí para estar intercediendo por ti. Cinti, no sé si vamos a contar, si no, pues volvemos con la segunda parte, pero eh, después de que tú fuiste, de haber sido resiliente de todo esto, ¿cuáles han sido los éxitos más grandes que has tenido pues en las áreas de tu vida, familiar, bueno, la salud ya dijimos que ya la tuviste, familiar, negocios, salud, bueno, espiritual ya sabemos que ya lo habías tenido por ese encuentro que tuviste. Cuéntanos a ver si alcanzamos a escucharte. Bueno, me voy a enfocar en la familiar, Ujú. porque el anhelo de pequeña Sí, fue cumplido de que realmente hay una persona que te salva, que te rescata, y ese es un príncipe, pero no es una persona, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que nos rescata, el que sopla aliento de vida, o el que puede restaurar una familia, el que hace cosas maravillosas, sí. y él me permitió conocer a mi esposo. No sé si recuerde que en tiempos de pandemia no se podía hacer ninguna reunión No, presencial. Por sí, lo tanto, empezaron a hacer reuniones por vía Zoom. sí. Ahí Organización, empezó todo. y ahí empezó todo. Y en la Sí, organización donde estoy, pues empezaban a hacer reuniones por vía Zoom, sí. o por Facebook Live. Y en ese tiempo es cuando conozco a mi esposo. Pero para esto, unos meses atrás, tuve la oportunidad de ir a un evento, a una convención allá en Guatemala. Y ahí una mujer, estábamos sentadas
en una mesa cuando estábamos comiendo, se acerca y me dice, estaba al lado, se quita sus aretes, me los pone en mis manos y me dice, quiero decirte que estos aretes Dios te los manda para recordarte que pronto conocerás a la persona idónea para tu vida. Y Ah, empezó a profetizar. qué lindo. Y es cuando a los meses, al poco tiempo conozco a mi esposo, nos comprometimos, él estuvo orando mucho por conocer a la persona indicada, a él le profetizaron que se iba a casar con una persona blanca, porque él es africano. Sí, Y pues ya hace mucho tiempo había soñado que estaba embarazada y que la persona que me abrazaba tenía sus manos muy negritas. Y yo decía, ¿dónde lo voy a conocer aquí en México? Y yo pensé que era un sueño así normal, pero me casé con un africano, Dios me lo mandó y él ha sido otra persona que ha sido una ayuda muy grande para mi vida. sí, Eh, por aquí andaba yo, tratando de sacarte las fotos, pero no sé si pueda también, para que lo conozcas. Y si no, pues ahorita en la segunda parte la ponemos, ¿verdad? De verdad que todos fuimos impactados con esa noticia. Yo a él, a Fermín, yo lo conocí porque yo fui allá a su país, ahí lo conocí, era un muchacho muy, primero muy fashion, porque los morenitos son muy fashion, ellos se visten muy bien y bueno, dice que nos queda un minuto, yo creo que vamos a continuar la segunda parte, pero realmente se acercaba mucho hacia mi esposo y hacia mí, igual sentía yo en mi corazón que él tenía como una necesidad de acercarse a nosotros y tú puedes decir, bueno, pues es que era el presidente internacional de su esposa, pero no, yo siento que él tenía en su corazón algo más que tú lo estás platicando ahorita. Y bueno, pues dice que nos queda menos de un minuto, entonces vamos a continuar, ¿qué te parece? Con la segunda parte, ya para finalizar, para no cortar eso, porque esto es hermoso. Esto es por supuesto, hermoso, este es un sueño, ese príncipe llegó a tu vida y bueno, como dices tú, con defectos y todo, pero wow, eso no sucede a cualquier persona. ¿Verdad? Creo que eso es para sus escogidas, si tú fuiste una de sus escogidas. Continuamos ahorita en la segunda parte de esta preciosa podcast con Cintia Onhonogusu. A ver, ¿cómo? Cojo son co. Ojos son cool. Ojos son cool. Ok, ya supe cómo se pronunciaba.